Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy estamos con el gran Mr. Crypto. ¿Qué tal, don Mr. Crypto? El duro de los duros en las cripto. ¿Cómo está? Muy bien, Luis. Hagamos una introducción de quién es, desde su perspectiva, Mr. Crypto y como persona. Bueno, hay un entorno general. Podría decir que soy padre, empresario, inversionista y también ayudo a las personas, guío a las personas. Me encanta ayudar ¿En qué sentido le gusta ayudar a las personas? a que se superen, a que salgan adelante, a que no se queden en ese metro cuadrado. ¿A qué se refiere con metro cuadrado? El metro cuadrado lo determino en tu círculo que conoces, tu círculo familiar. Tienes que salir de ese círculo, tienes que buscar nuevos horizontes para conocer nuevas cosas, nuevas rutas, nuevos destinos, nuevos propósitos. ¿No? Cuando uno tiene un propósito y trata de expandirlo a otras personas es porque ya ha pasado por eso. Usted ha tenido algo relacionado a salir del círculo, a pasar un proceso, a romper esquemas. Por supuesto, si yo no me hubiese atrevido a salir de mi metro cuadrado, estuviera con un machete, un garabato en el campo. De verdad. ¿Y Así cómo fue es. ese proceso de salir desde el campo hasta ser una persona reconocida en redes y que maneja los mercados financieros? Tienes que tener hambre. Recuerdo que cuando era pequeño, tenía 8 o 10 años, yo leía revistas, cualquier periódico que me encontraba botado de compras, porque en el campo el único periódico que ves es el que llega envuelto con las compras, con la carne, Wow. con el arroz, bueno, con lo que compras en el pueblo, ¿no? Y yo recuerdo que yo veía imágenes, carros, casas, y yo decía, qué bonita. Y yo vivía en una casa de caña, ¿no? Wow. Entonces decía, o sea, algún día voy a tener, a los 8 años, 9 años. ¿Usted tenía más hermanos? Sí, pero no vivían conmigo. Ajá. ¿Era el único entre sus padres en ese tiempo? El único, así es. ¿Y usted le comentaba a sus padres esto quiero hacer o se lo guardaba para sí mismo? No, me lo guardaba así. Y Lo en, hacía era que me rodeaba, por ejemplo, recuerdo que yo me metía en la casa de mi profesor en ese tiempo, ya. ¿no? Y yo me quedaba en la casa de mi profesor porque era el único que a mi alrededor hacía algo diferente. El resto todos eran campesinos, cultivaban. En cambio, el único que había estudiado en la universidad, conocía otros lugares, era mi profesor. Entonces yo me quedaba con él, recuerdo que le ayudaba a hacer las cosas, le limpiaba la casa, solo para estarlo escuchando, como él pensaba, porque era un pensamiento diferente, no era una cultura diferente. Eh, Mi círculo normal era quejas, escuchar noticias Negativo. negativas, hablar de la gente. En cambio, recuerdo que mi profesor me hablaba de cosas diferentes, de éxito, de aprender, de que el conocimiento te abre rutas, te abre caminos, ¿no? Él no era un gran potentado, pero me llamaba la atención el pensamiento diferente, ¿no? Y ya con el tiempo que fui creciendo me fui dando cuenta de que cuando tú tienes un pensamiento diferente, el camino se te va abriendo poco a poco, ¿no? No sabía en ese tiempo, te estoy hablando de 8 o 10 años, cuando estaba en primer grado, segundo grado, tercer grado de escuela, porque yo estudiaba en una escuela donde un profesor era para los 6 grados, ¿no? Era una escuela unipersonal, no sé cómo se le llama ahora, No, pero no, era no, una no sé escuela de cómo. campo donde los 6 cursos están en un mismo cuadrado, ¿no? Y mientras el profesor, mientras al un grado le pone tareas, al otro le está dando clases y todos están Wow. escuchando las clases de todos los cursos, ¿no? Y yo quería salir de allí, ¿no? De ese Quería lugar. salir
de ese esquema, pero no sabía cómo, porque mis padres lo único que conocían era el campo, ¿no? Pero gracias a Dios, mis padres me apoyaron, vieron que yo quería superarme, quería salir, y cuando terminé la escuela me mandaron al pueblo más cercano a estudiar. Recuerdo que ahí estudié en el pueblo más cercano, estudié primero y segundo año de colegio, ¿no? Y ya el tercer año de colegio me vine aquí a vivir a Guayaquil, que me trajeron también mis padres. Y por eso estoy 100% agradecido con ellos, porque si ellos no me hubieran apoyado, si ellos no se hubieran atrevido a salir de allá, de pronto yo fuera un alcohólico más, porque eso es lo que aprendes en el campo, en el ¿no? entorno. Claro, termina el viernes, sábado, cobras tu jornal, lo que has hecho en la semana, creo que les pagan $5, $10 ahora, diario, y al fin de semana te vas con tus amigos a chupar y a los cabarets, nightclub, a tomar, ¿no? Entonces, de pronto, si yo no hubiera salido de allá, estuviera ahí todavía en ese círculo, ¿no? Y gracias a mis padres, salí de allí. Y ya el resto, a partir de que llegué aquí a Guayaquil, realmente dependió de mí porque ya tenía uso de razón, te estoy hablando 12, 13 años. A partir de allí todo fue por mí. Bueno, cuando ya entré al colegio, de hecho, primero, segundo año, todo me lo di yo porque tenía que hacer algo, ¿no? Me puse a lustrar botas, por ejemplo, ¿En los dónde? fines, los fines de semana en el pueblo. Yo los fines de semana debería ir para mi comuna, mi recinto, pero sin embargo yo me quedaba los fines de semana para lustrar y recuerdo que dormía en los carros. Ah, ¿cómo fue ese proceso en el que usted era como el único con ese tipo de mentalidad? Cuando todos los demás, me imagino que vivían en su entorno, en base a cómo va la corriente, de que vámonos a chupar, vámonos a hacer esto. Se aislaba, vivía solitario. ¿Cómo era? Siempre fui solitario, te cuento, porque mi pensamiento era diferente. O sea, preferí abrirme del círculo porque eh, para salir adelante tú tienes que ser la oveja negra, ¿no? Si eres una oveja blanca, al igual que todas, te hundes, porque ese entorno te traga como una arena movediza y te jala a ese círculo de fracaso, porque finalmente es un círculo de fracaso. Tú tienes que salir, tú tienes que querer salir adelante, tienes que estar dispuesto a pagar el precio. O sea, no te puedes quedar dormido si primero no llegas a tu meta. O sea, tienes que ser incansable. Estoy hablando de que tenía hambre y que lo normal era terminaron las clases, eso era lo que hacían todos los alumnos, terminaban las clases y ya se iban a sus recintos, a sus comunas. Pero yo me quedaba trabajando, lustrando zapatos los fines de semana y durmiendo en carros, en los carros que estaban estacionados en el pueblo, buscando qué carro estaba abierto para quedarme ahí dormido el sábado, el viernes. Iba a hacer otra consulta y se me fue. Ya, me acordé. ¿Qué visión tenía en ese tiempo, cuando tenía todo en su contra y no tenía nadie que le diga, está bien, vas por buen camino, lo estás haciendo bien? ¿Qué era la mentalidad que lo sustentaba? Para no perder el ánimo, por ejemplo, todos se van, yo quedo solo, ya tal vez debería darme por vencido, debería hacer lo que todos hacen, si nadie me está apoyando, nadie me refuerza ese pensamiento que en un momento tuve. Te cuento que yo creo que Dios siempre estuvo conmigo, siempre me estuvo guiando. No tenía a alguien ahí que tenga el conocimiento como para que me guíe, que me agarre de la mano y me mentoree. No tuve un mentor. Sin embargo, ahora que estoy mayor, ya tengo 49 años, voy a cumplir 50,
Digo, Dios siempre estuvo conmigo porque siempre me estuvo abriendo puertas, me estuvo guiando, me estuvo cuidando. Imagínate un joven de 12 años durmiendo en un carro, un fin de semana, cualquier cosa le pudo haber pasado. Sí. Pero siempre estuve protegido, siempre estuve bien. Y siempre me fue bien en los negocios. Para mí, el lustrar zapatos era un gran negocio porque yo hacía lo que normalmente un hombre adulto en el campo se hace en una semana, yo me lo hacía en un día, ¿no? Entonces hacía mucha plata y me encantaba la plata. Ah, Y yo le ayudaba a mis padres, ¿no? ¿en qué momento dijo, esto es para mí y de aquí no me para nadie? ¿O comenzó a ver los resultados de ese esfuerzo? Te cuento que recuerdo cuando llegué aquí a Guayaquil, llegué un viernes y dije, yo tengo que trabajar, tengo que trabajar, tengo que buscar trabajo. Y el lunes ya estaba trabajando ¿En qué? en una gasolinera, limpiando una gasolinera. Recuerdo que creo que me pagaban 5.000 sucres. El sueldo estaba como en 30.000 sucres, algo así, pero a mí me pagaban 5.000 sucres. Oh, Claro, ya a mis 14 años, sí, más o menos 14 años llegué aquí, limpiaba una gasolinera. Y hasta el mediodía limpiaba la gasolinera y después, a partir del mediodía, estudiaba el colegio. Entonces, como te dije, desde el primer año, yo me pagaba absolutamente todo, 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 todo. Un año sí fue crucial para mí. Recuerdo que me mandaban demasiado deberes, y yo le tenía mucho miedo a mi papá, ¿no? Mi papá era de esos. Entonces, recuerdo que un día me senté con mi papá y le dije, papi, tengo problemas en el colegio. Eh, Estoy desesperado porque me mandaban demasiado deberes y yo tenía que trabajar y tenía que hacer deberes y tenía que trabajar y salía tarde del trabajo y tenía que hacer las tareas del colegio. Y le digo a mi papi, papi, tengo dos opciones. O me quedo trabajando o me retiro del colegio. ¿Qué puedo hacer? Y recuerdo que para mí fue espectacular porque mi papá me dijo, estudia. Digo, que hubiese sido si mi papá me dijo, trabaja. Y a pesar de que mi papá no tenía los ingresos, porque vivíamos en una casa prestada con familiares, con primos, y a pesar de que ellos no tenían, a veces no tenían ni para comer, me dijo, estudia. Y para mí eso fue clave. Fue clave porque a partir de ahí no paré. Seguía estudiando, seguía estudiando, seguía estudiando, y en las vacaciones trabajaba. Y todo lo que hacía se lo daba a ellos. no nos hubiéramos conocido si hubiera dejado de estudiar tal vez. Claro, claro. O sea, mis padres siempre estuvieron ahí. O sea, a pesar del desconocimiento, porque mis padres son analfabetos, son campesinos, pero siempre estuvieron ahí, o sea, guiándome, respaldando. Hay momentos decisivos en la vida que lo pueden llevar por diferentes rumbos. Definitivamente. Todos los días eh, tienes dos caminos para escoger. Y dependiendo de eso, tu destino se enrumba o tu destino se destroza y se estanca. ¿Cómo fue ese salto de estar trabajando, de ser un empleado, a incursionarse en el mundo de los negocios o ser independiente? Te cuento que lo primero que a mí me ha funcionado es trabajar sin esperar un sueldo, ¿no? En todos los trabajos, yo trabajé hasta los 23 años de empleado en una empresa como tal,
a partir de los 19 años. Y siempre di lo mejor. O sea, si había que quedarse hasta el sábado, si había que quedarse hasta las 7, si había que quedarse hasta las 8, no tenía horario. Tenía horario de entrada, pero no tenía horario de salida. Todos se iban y yo me quedaba. Y cuando tú das tu máximo esfuerzo, la vida te premia, el universo te premia, Dios te premia. Nada te va a llegar rápido si tú no te esfuerzas. O sea, por más que encuentres el mejor camino, pero si tú no te esfuerzas y no le demuestras a la vida que estás hecho para que la vida te dé, va a ser muy difícil, y si lo alcanzas vas a ser un mediocre, un promedio, pero no vas a estar dentro del ranking de los 10, vas a estar dentro del ranking de los últimos 10. O sea, vas a sobrevivir, pero no vas a vivir, o sea, no vas a gozar de lo que es la vida. Y yo soy de los convencidos de que si somos hijos de Dios tenemos todo para agarrarlo, para festejarlo, para vivirlo, para gozarlo. Pero a veces la mediocridad hace que vivamos en el promedio o por debajo del promedio. La comodidad. Exacto, exacto. 5 minutos más de sueño. Esos son los que te llevan a la mediocridad. 5 minutos más de sueño son los que te llevan a la mediocridad. Un minuto de llegar tarde es lo que te lleva a la mediocridad. Las pequeñas cosas. Las pequeñas cosas. Hay un libro que se llama El interés compuesto, que dice que las pequeñas cosas son las que finalmente te llevan al fracaso o al éxito. Las pequeñas cosas, porque a veces cuidamos las grandes cosas, pero no cuidamos los pequeños detalles. Es como cuando un amigo me decía, Franklin, hay que cuidar los centavos. Los dólares se cuidan solos. Y es 100% efectivo. Si tú ves a aquella persona que se le cae un centavo y dice, no lo agarres, un centavo, míralo y vas a ver que no tiene un peso encima, porque no cuida los centavos. Cree que los dólares son importantes y el centavo es la semilla para los dólares. Por eso yo cada vez que encuentro un centavo lo agarro y me lo guardo y digo lo que dice T. Harv Eker, soy un imán para el dinero. Gracias, gracias, gracias. Y he encontrado, a veces botado $100. $100. Wow. $40. Recuerdo una vez que necesitaba urgente $40 porque necesitaba hacer un pago, porque sin ese pago me metía en problemas. ¿Ok? Y yo te estoy hablando de una época que estaba así, ahorcado. Y saliendo del mall, el mall del Sol, por la parte de atrás del juguetón, yo pensando en los $40 y ahora qué hago en los $40, si me llegaran $40 y miro hacia el piso, $40. ¿2 de 20 o cómo? 2 de 20, sí. ¡Qué loco! Sí, ajá, imagínate. ¿Por qué cree que se da eso? ¿Por buenas acciones que después se le regresan? ¿O por el pensamiento constante? ¿O porque Dios lo escuchó? ¿Por qué Dios cree que nunca abandona a sus hijos, siempre y cuando des lo máximo de ti. máximo? Sí. Si das lo mínimo, no es que Dios te abandona, pero no te toma en cuenta para los premios. O sea, no te toma en cuenta. Si te da un gran talento y tú lo desperdicias, ese talento se lo da al otro, al que lo está aprovechando. Por eso la parábola de los De talentos, los ¿no? talentos. ¿Ok? Imagínate, al uno que le dio mucho, él dijo, aquí te tengo, te lo produje. ¿Ok? Perfecto, felicitaciones. Al otro, también felicitaciones porque también produjo. Y el que tuvo miedo, a pesar de tener los buenos talentos, pero se dedicó a estar vago, a dormir, a descansar y enterró lo que Dios le había dado, dijo, ok, ¿qué le dijo? Lo repeló, ¿no?
Le dijo, no sirves. Le quitó todo y se lo dio al otro. Por eso que tú ves personas que tienen grandes talentos, y a la final mueren pobres. ¿Por qué? Porque no aprovecharon sus talentos. Se dejaron llevar por la mediocridad, por la pereza, por la vagancia, por el conformismo. Nunca te debes conformar. Por más que tengas, no te debes conformar. Así las personas crean que tú eres, ¿cómo se dice la palabra? Cuando buscas más, Ambicioso, codicioso. las personas te dicen que eres codicioso, que eres ambicioso. No, no es codicioso. Lo que pasa es que si tú tienes el talento de producir, debes producir más. Así es. Si tienes el talento de aprender, debes de aprender más. Jamás conformarte. Porque nunca eres un producto terminado. Siempre puedes aprender, siempre puedes aprender, siempre puedes aprender, siempre puedes aprender. Y dependiendo la velocidad que tú le des al aprendizaje y a la práctica, aprendizaje y práctica, caídas. ¿Ok? Dependiendo de la velocidad que le des, viene la velocidad del premio. Dependiendo la velocidad que le des a ir con todo, y si te caes, levantarte con todo, dependiendo de esa velocidad, el premio es pequeño o es grande. Por eso que tú ves personas que tú la ves un día y están caídas y la ves un mes, 2 meses, 3 meses después y tú dices, wow, tremendo carro, wow, y se pasa paseando. ¿Por qué? No es que recién, fue porque lo acumuló. La semilla estaba ahí. Ahí estaba la semilla, pero estaba creando raíces. Y luego fue como el bambú, ¡pum!, creció. Eso es lo que no ve la gente. Equivócate más rápido, dice una frase. Exactamente. Ustedes que son jóvenes, de los 20 a los 30 tienen la oportunidad de equivocarse en todo y tienen la oportunidad de lanzarle a todo, a todo, a todo, a todo. En algún punto ha dicho, bueno, ya tengo esto, otro, me siento bien, me siento cómodo, ¿por qué seguir? Ya estoy en mi zona de confort, mi zona de comodidad. ¿Te ha llegado ese pensamiento? ¿Cómo lo erradico? Sí, 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 sí. Y eso me llevó a quebrar mis primeros negocios. ¿Cómo fue ese proceso? 2008. Se acumularon muchos, de pronto eh, muchas tristezas, problemas. Y dije un día, eh, ya, hasta aquí. Entonces, dije una palabra que la declaré y 2008 fue los primeros 6 meses fueron los mejores de toda mi vida empresarial. Sin embargo, terminó siendo el peor año de toda mi vida empresarial, porque mis 4 negocios que tenía, todos quebraron así. Porque declaré cómo volver a ser pobre, para que se dé cuenta alguien, que no lo puedo nombrar, de que las cosas cuestan. Y por haber declarado eso, mis siguientes 6 meses fueron borrados. Todo borrado. Estoy hablando de ingresos increíbles, diarios. Y terminé a fin de año no teniendo ni para el bus. Tienen que cuidar mucho lo que dicen, lo que piensan, lo que hacen. ¿Qué tiempo estuvo en ese foso? 10 años. 10 años. 10 años. 10 años porque me resistía a cosas nuevas. Seguía viviendo de mi pasado. Y cuando tú te pegas del pasado, no dejas que las cosas nuevas vengan. Es como cuando tú te gusta una camisa y te pones esa camisa todos los días y no deja que entre una nueva camisa. Entonces yo no dejaba que entre una nueva oportunidad. Cuando solté eso, cuando ya dejé de pensar, cuando eso ya me dejó de doler, porque cada vez que pasaba por alguno de mis
de los puntos donde yo tenía mis almacenes, porque tenía 12 almacenes a nivel nacional y 4 empresas más. Cada vez que pasaba por allí o por alguno, me dolía mucho. Eh, Cuando ya dejó de dolerme, comenzaron a llegar oportunidades nuevas. Lo mismo pasa a nivel de las relaciones. Cuando tú dejas de pensar en una relación anterior, te llega una mejor relación. Y alguna vez escuché de alguien que dijo, nada de lo que te ocurrió antes va a ser mejor de lo que viene. Y es 100% real. 100% real. ¿Cómo aprendió a soltar eso? Eh, con el tiempo y porque tenía un amigo que siempre me repetía lo mismo. Tienes que soltar, Frankie. Tienes que soltar, Frankie. Y al inicio no lo soltaba. Y finalmente ya llegó el momento en que lo solté. Que lo solté. ¿Cómo fue ese nuevo comienzo? ¿Qué había cambiado ahora? Hambre. Tenía hambre. Tenía hambre eh, y siempre viví buscando. Dentro de ese proceso, dentro de esos 10 años, fracasé en intentos como unas 20, 30 veces, de diferentes cosas. Eh, en intentos, en intentos, en intentos. Cuando tú eres soltero es más fácil, cuando no tienes cargas. Cuando tienes hijos ya no es tan fácil. Entonces, si tú te caes teniendo hijos, arrastras a todos tus hijos y a toda tu familia. Si tú estás solo, no pasa nada, porque finalmente te caes solo. Y cuando me caí, arrastré a toda mi familia, ¿no? ¿Cómo soportaba esos pensamientos recurrentes que a veces suelen tener las personas en esos momentos bajos? ¿Los resistía? ¿Cómo hacía? Dentro del camino ya había conocido a mi mentor millonario, que lo conocí cuando yo tenía mis empresas y mis empresas tenían mucho éxito que él me admiraba. Él a veces iba porque él era uno de mis proveedores, ¿no? Y iba a la oficina, iba con su gerente de marketing para que la gerente de marketing vea este, cómo yo hacía, ¿no? Con los empleados, cómo hacían los almacenes. Y un día yo le dije que le iba a ayudar en la parte comercial, gratis, porque me nació, simplemente porque me nació. Y porque siempre me gusta ayudar. Eh, y recuerdo que en 3 meses subieron sus ventas un 400% Eh, en sus almacenes. Entonces, cuando yo me caí, el único que se quedó a mi lado fue él, de mis amigos. de todos sus amigos, todos sus Ajá, contactos. sí, sí, sí. Yo soy muy leal a él, porque él fue muy leal en la parte más difícil mía. Y recuerdo que un día yo me había desaparecido, creo que un par de semanas, y él no sabía absolutamente nada de mí. Y me llamó un día y me dice, Franklin, ¿qué está haciendo? Digo, aquí en la casa. Me dijo, ya lo voy a ver. Él no conocía mi casa. No. Ya. Dice, ya lo voy a ver, dice, salgamos un ratito. Y me llevó a dar una vuelta en su carro. eh, y conversamos un rato y para mí fue suficiente, ¿no? Le comenté el proceso que estaba pasando. Bueno, él sabía, pero no sabía en ese momento cómo estaba, ¿no? Eh,
Y siempre estuvo ahí con una palabra, siempre estuvo ahí con un apoyo, siempre estuvo ahí empujándome y lo más importante, siempre estuvo ahí creyendo en mí. Claro, siempre estuvo creyendo en mí, porque él no me lo decía a mí, pero yo escuchaba comentarios de gente cercana a él que decían yo creo en Franklin y sé que Franklin lo va a lograr. Y eso a mí me impulsaba a seguir adelante. ¿Por qué? Porque yo lo considero a él mi ángel aquí en la tierra, ¿no? Alguien que ni mis mejores amigos con los que me iba a chupar los fines de semana, no a chupar porque yo no era alcohólico, pero sí de vez en cuando íbamos a tomarnos un whisky en, para pasar el estrés, decíamos nosotros, en un bar. Pero no, al momento de que me caí, ninguno, ninguno, el único, él. ¿Qué palabras le decían que ahora una persona que está pasando por un momento bajo también le sería de provecho escuchar? Que que no decaiga y que busque a Dios. Ya, donde tú te puedes refugiar es Dios. En mi momento más depresivo, estuve como un año en depresión total, el único que me sostuvo fue Dios. Dios. Recuerdo que escuchaba mucho las alabanzas. Escuchaba muchas alabanzas. Recuerdo que un amigo eh, me, 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 me entregó un CD con alabanzas. Y yo la verdad es que fui muy reacio a buscar a Dios cuando tenía mis empresas. Y cuando me caí, busqué a Dios. Claro, no fui solo, porque también Dios siempre utiliza de alguna forma a alguien, ¿no? Y recuerdo que a mí un amigo siempre me quería llevar a la iglesia y yo nunca fui. Y un día fui porque una chica me cayó bien y estaba guapa. Y me dijo que fuera a la iglesia y yo fui a la iglesia, pero fui por ella. Y a partir de ahí nunca dejé de ir a la iglesia. Se Que no quedó por escuche mi Dios, mujer eso. se quedó por Dios en vez de por ella. Sí, 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 sí. ¿Cómo fue ese reencuentro con Dios? Porque ya lo conocía o no, nunca lo conoció antes. Nunca había ido a la iglesia cristiana, pero a partir de allí me sentía bien, me sentía bien. eh, Ahora sé que puedes tener el peor problema del mundo, pero si tienes a Dios dentro, los problemas son llevaderos. O sea, te sientes aliviado. La gente normalmente se pierde eh, porque no tiene a Dios en su corazón. ¿No? Yo estoy seguro que si yo hubiera aceptado a Dios, hubiese obedecido las leyes de Dios, no hubiese pasado un proceso tan feo. Si tuviera la oportunidad de tener frente suyo a ese niño que limpiaba botas, ¿qué le diría? Que no decaiga, que siga con el hambre de éxito, que lo valoro, porque fue la base para seguir adelante y, y crear disciplina, ¿no? Porque el éxito tiene una base y es la disciplina. ¿Cuáles crees que son los pilares del éxito o lo que te mantiene firme en aquello, aparte de la disciplina? Van cambiando, van cambiando. Al inicio tienes un motivo, que son tus padres, después tus hijos, después
cambia, tienes un propósito, dejar un legado. Y mi propósito es dejar un legado. Que el día de mañana, cuando ya no esté, 10, 20, 30 años, digan, gracias a Franklin, esta fundación, este legado, esta dirección, o esto lo aprendí de él. Eso, dejar un legado. Ese es mi propósito actual. Desde este punto, ¿cómo se ve en 10 años? En 10 años, ayudando a una comunidad de mínimo 1 millón de personas. ¿Cómo piensas hacer eso? Haciendo lo mismo, lo básico. Lo mismo, lo básico, lo básico, lo básico, lo básico, lo básico, que es mostrarle a las personas que ellos también pueden, que ellos también pueden, que ellos también pueden, que ellos también pueden, que se van a caer, pero que sigan, que van a recibir golpes, pero que sigan. No hay éxito sin dolor, no hay éxito sin fracaso, no hay éxito sin caídas. Y cuando tú estás a punto de lograrlo, es donde viene el mayor batatazo. La verdad, eso lo he escuchado de muchas personas, que justamente cuando uno ya está cerca de alcanzarlo, es como que la vida te prueba de alguna manera. Es que la vida te prueba para ver si tú eres cobarde. Porque la vida no acepta cobardes para darle los triunfos. Y por eso la vida es el boxeador campeón contrincante que va a tratar de tumbarte y tú tienes que quitarle el título. Y la única forma de quitarle el título es comportarse como Rocky. A pesar de que te da duro en la cabeza, a pesar de que estás sangrando, a pesar de que ya no puedes más, tú te vuelves a levantar. Y ahí da cuando ya la vida, Dios, el universo dice, ya me demostró, ok, ya, hasta ahí, ya. Ahora sí, toma, ahí está el premio. Y ahí es cuando tú te vas para arriba. Pero antes no. Tienes que pagar el precio primero. Lamentablemente, ahora vivimos en un mundo donde todo es rápido. O sea, todo quieres directamente al microondas, al instante. No quiero ir al gimnasio porque me da dolor, mejor me voy al cirujano, porque es más rápido. Y prefieres correr el riesgo de perder la vida a ir a un sacrificio de tener 6 meses de dieta y de 6 meses de dolor que te va a dar un buen cuerpo. Lo mismo pasa con el éxito. No, creemos que ya hoy, en el mundo del trading, ya hoy me pongo a hacer trading y ya mañana quiero tener el éxito, pero no me leo los libros que me tengo que leer. No hago las meditaciones que tengo que hacer. No me levanto a las 4 de la mañana, no, porque las operativas son a las 9 de la mañana. No me levanto a las 4 de la mañana. No, pero las operativas son a las 9 de la mañana. ¿Por qué me voy a levantar a las 4 de la mañana? Eso es mediocridad. Te levantas 1 hora antes de operar. Levántate a las 4 de la mañana, ponte a leer la Biblia o ponte a leer un libro, ponte a meditar, ponte a hacer ejercicio. Llegas a las 9 de la mañana y le estás demostrando a la vida que estás dispuesto. Terminas de operar y te pones a leer un libro si no tienes otras actividades. O te pones a ver un video y todos los días te superas. Todos los días te superas. Más kilometraje, más kilometraje, más kilometraje. Tienes que ser un piloto en tu vida. El piloto para que te den un Boeing y te den la responsabilidad de dirigir un Boeing que lleva pasajeros, tienes que tener una cantidad de horas de vuelo. Lo mismo pasa con el éxito. Cantidad de horas de vuelo. ¿Cómo la acumulas? Leyendo libros. ¿Cómo la acumulas? Haciendo ejercicios. ¿Cómo la acumulas? Meditando. ¿Cómo la acumulas?
enfrentándote a la gente, dando consejos, ayudando a la gente. Pero ¿qué hace normalmente la gente? Se levanta 8 de la mañana, 9 de la mañana. Ya cuando va a operar, en el mercado financiero te estoy hablando, termina de operar y ya no hace nada más. Así no vas a llegar. No vas a llegar. Por más que digas, pero ¿por qué me pasa esto? No, porque no le demuestras a la vida. Te vas a llegar más lejos. Lo que te pudo haber tomado un año, te va a tomar 10 años. Te va a tomar 5 años. Pero si tú haces lo que tienes que hacer, eso te va a tomar meses. Por eso es que tú ves gente que le toma 5 o 10 años ser rentable y otras personas que le toma un año, año y medio, 2 años en ser rentable. La diferencia está en la disciplina. ¿Qué haces después de? ¿Qué haces antes de? Pregúntale a mi esposa a qué hora yo me levanto. ¿A qué hora se levanta, Frank? 4:30 de la mañana. Todos los días. ¿Y a qué hora se acuesta? Pregunta. ¿A qué hora se acuesta? 11 de la noche. Pregúntame qué hago durante el día. ¿Qué hace? Tengo reuniones, hago mis otras actividades, busco nuevos proyectos, tengo hambre, sigo buscando. Termino el mercado, sigo buscando otras cosas que hacer. Y sigo creando alianzas, bienes raíces, otras alternativas de negocio. Pero no descanso. Y sigo buscando nuevas oportunidades, desechando, 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 desechando. Está aquí observándolo. La oportunidad que puedo revisarla y le digo a mi esposa, hay esta oportunidad, ¿se puede o no se puede? Si mi esposa me dice que no se puede, desechado. Pero todos los días busco, 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 busco. Las oportunidades es como cuando tú vas al río a buscar una pepita de oro. Una pepita de oro en medio de mucha arena. Buscas, 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 saca la arena, saca la arena, saca la arena, ciernes la arena, ciernes la arena, ciernes la arena. Y cuando encuentras una pepita de oro. Así son las oportunidades. Todos los días tiene que ser, todos los días, incansable. Tienes que tener hambre. Hambre para que llegue un momento en que la vida diga, ya, aquí está tu oportunidad, la que estabas buscando, la que estabas buscando. Pero tienes que dispararle a todo. Disparas, disparas, disparas. ¿Qué es disparar? Estudiar la oportunidad, estudiar la oportunidad, estudiar nuevas oportunidades. Hasta que llega la oportunidad idónea que estaba diseñada para ti. A veces las oportunidades están ahí, pero están recién en incubadora, todavía no salen a la luz. Pero ya esa oportunidad se está diseñando para ti porque tú ya estás preparándote. Y como dice alguien por allí, la oportunidad llega cuando tú estás preparado. Porque imagínate, la oportunidad se estuvo incubando, pero llegó a ti, pero no estabas preparado. Entonces, ¿qué pasó? Esa oportunidad se fue al que sí estaba preparado. Y tú te quedaste en vano y de pronto esa oportunidad te llevaba a la cima. Entonces, todos los días tienes que prepararte, todos los días tienes que prepararte, 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 incansablemente. Jamás conformarte. El día que te conformes, Mueres. te hundes. Exactamente. Lo que no crece está muriendo. Exactamente. Así es. Una buena plática. Para terminar, ¿te gustaría hacer una pregunta a las personas que nos ven y nos escuchan, que los deje pensando, que los haga cuestionar si sacudirse del estado en que pueden estar, tal vez de comodidad, tal vez de conformismo, tal vez de depresión, tal vez de apatía, algo que les haga vibrar, que puedan cuestionarse cada día, o que puedan cuestionarse ahora y decir, ¿hacia dónde estoy dirigiendo mi vida? Porque mucha de la realización personal o de lo que uno puede expandir su mentalidad surge a partir de cuestionarse cosas, de cuestionarse, de preguntarse a sí mismo, preguntarse qué estoy creyendo, qué mentiras están en mí que me hacen ir por caminos erróneos. ¿Tiene alguna pregunta que pueda compartir? Mira, lo primero que tú tienes que saber es que
Tú llegaste a este mundo por un propósito. Tú tienes un propósito. Mi esposa tiene un propósito. Mis hijos tienen un propósito. Yo tengo un propósito. Cada uno tiene un propósito. Pero tienes que descubrirlo. Porque tú llegaste con un propósito y llegaste con un talento que va a cubrir ese propósito que te va a llevar a la cima. Pero tú tienes el talento y tú eres el único que decide si ese talento lo pules y que te lleve a descubrir tu propósito. Porque tú tienes el talento, pero el propósito es como el tesoro. Está ahí escondido. Ahí escondido. ¿Cuándo aparece el tesoro? Cuando aparece, cuando lo visualizas, cuando lo ves, cuando lo palpas, cuando te das cuenta de tu verdadero propósito, es cuando has pulido tu talento. Y descubres el propósito y te enrumbas hacia el éxito como un cohete. Porque has hecho el esfuerzo. Entonces, ¿qué es lo que yo le puedo decir a las personas? ¿Qué es lo que te puedo decir a ti? Es convencerte de que estás aquí para cosas grandes. Dios no te trajo para ser un mediocre. La vida no te tiene aquí para ser un fracasado. El universo no te tiene aquí para que seas miedoso. Estás aquí para luchar por ese propósito. Estás aquí para descubrir de lo que estás hecho. Y estás aquí para lograr tus más locos sueños. Y eso va a hacer que más personas lo logren. ¿Por qué? Porque si tú lo logras, más personas se inspiran. Piensa siempre en positivo, piensa siempre en afirmativo, piensa siempre en guiar, piensa siempre en ayudar. Pregúntate todos los días cómo puedes mejorar. Pregúntate todos los días qué puedes aprender para dejar, para guiar, para avanzar. Muchas gracias. Gracias, Mr. Cristo. Ha sido un placer compartir con usted. Con gusto. Nos vemos, amiguitos. Hasta la próxima. Qué buena, qué buena. ¡Qué nivel!